Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, pues nos acompaña, está con nosotros y bienvenido, Carlos. Muchas gracias por compartir una serie de criterios y conceptos que vamos a manejar de seguida, pero el tema educativo es tan sensible, de verdad, y este momento que estamos viviendo con una masa de docentes de diferentes niveles en la calle protestando por sus condiciones de vida, condiciones salariales, socioeconómicas en general, lo lleva a uno a decir, bueno, ¿qué está pasando con la educación venezolana? ¿En qué momento nos encontramos? Hay una percepción de que, y te lo comentaba antes, de decadencia de la educación venezolana. Se habla de la formación, pero la formación, ¿cómo y para qué en ese sentido? Así que me gustaría, luego hablamos de un congreso que tienen ustedes esta semana en la Universidad Católica precisamente sobre educación, pero me gustaría comenzar por esto, un poco la reflexión de lo que está pasando con la educación venezolana. Bueno, muy bien, buenos días, agradecido a ti, al equipo, a todos los que nos pueden ver. Lamentablemente no traigo buenas noticias, lamentablemente la crisis educativa venezolana solamente la podemos calificar de terminal. No estructural como podemos tener algún tiempo diciéndola, sino terminal. Terminal porque el modelo de gestión del sistema educativo como lo tenemos concebido, principalmente desde los años 60, y que funcionó durante la era de los partidos políticos para edificar ciudadanía y llenar al país de escuelas, y que la gran mayoría de los estudiantes de Venezuela en los niveles obligatorios fueran de las instituciones del Estado, administradas por el Estado. Lamentablemente ese modelo ya está en su última fase. ¿Y por qué decimos que está en su última fase? Estamos saliendo y a las puertas de un posible nuevo ciclo hiperinflacionario. Eso quiere decir que el sentido de utilidad que se le está dando a la educación no es tan percibido como se podía haber entendido hace 15, 20 años. Ya la educación no es aceptada como un mecanismo de movilidad social ascendente, en aquello que nos decían los abuelos, estudie para que seas alguien. Bueno, eso lamentablemente en este momento del país, al estar en un proceso de crisis terminal, lamentablemente no está funcionando. La severidad de la crisis económica y de la crisis social en Venezuela está obligando a que los jóvenes del bachillerato, formalmente de la educación media, prontamente estén abandonando el liceo, prontamente estén abandonando los centros de formación laboral, las escuelas técnicas, para incorporarse más rápido a cualquier trabajo. Y cuando digo cualquier trabajo es cualquiera. En un país donde el 60-70% de la masa laboral es informal, boneros y cualquier otra denominación que se le pareciera. Entonces, claro, el entender al sistema, como lo hemos manejado los últimos 60 años, no es operativo, no es funcional, y a las pruebas nos estamos remitiendo. Ahora, y te interrumpo para preguntarte, ¿y cuál es la esperanza? Ese muchacho que a lo mejor no decide abandonar, que no se convierte en un desertor de la educación y decide terminar su bachillerato, ¿qué esperanza tiene? ¿A dónde puede ir? Si es de sectores populares, lo más probable es que busque una universidad autónoma. Las universidades autónomas, Carlos, están en una situación de decadencia también, me duele decirlo porque yo soy un hijo de la Universidad Central de Venezuela, como de la educación pública venezolana también lo fui, y ver en la situación en que se encuentra la UCB. Y si se abren perspectivas hacia la empresa, hacia la universidad privada, oye, no es fácil, ¿no? Hay un problema de costos, las universidades necesitan también mantenerse, necesitan recibir ingresos, o sea, se le trunca cualquier posibilidad a ese joven. Es que esa es la primera pregunta que tenemos que resolver, el para qué de la educación venezolana, que creo que en este país no lo tenemos claro, aunque tenemos unas finalidades que están establecidas en la Constitución y están en la Ley Orgánica repetidas, que claramente nos están diciendo que la educación es para el desarrollo pleno de la personalidad, la formación de la ciudadanía democrática, la valoración ética del trabajo, esta es importantísima, y evidentemente la vinculación con los procesos de transformación nacional. Mientras nosotros tengamos en el satélite como país, en eso que denominamos el imaginario colectivo, la idea que la educación es una suerte de preparatorio, de preuniversitario para ir a educación superior, ya estamos haciendo una línea de exclusión, porque no necesariamente todo el mundo debería ir a la universidad. Y por una elemental y sencilla razón, no todos tienen talento de asumir estudios superiores, no es que los estamos segmentando ni segregando por alguna condición, sino hay otras alternativas paralelas a la universidad también. Literal, interés, vida, proyecto de vida. En consecuencia, una de las primeras preguntas que tenemos que respondernos los venezolanos es hacia dónde vamos a dirigir el que egresa del sistema educativo. Lo vamos a convertir en un ciudadano muy culto, pero sin competencias para afrontar la vida, o
que es la línea por donde andamos muchos, yo diría bastante en Venezuela, o bastantes, vamos en eso en Venezuela, de formar a la gente para que sean competentes para cosas útiles, que sepan hacer cosas bien, que sepan hacer cosas con calidad. Eso nos obliga a una relación permanente de educación y trabajo, eso nos obliga a una vinculación directa con el sector privado, que es el sector productivo, el que emplea. Ya sabemos en el tamañito que tenemos el sector privado en Venezuela, pero evidentemente que el proceso educativo y la escolarización te lleve a ser trabajador para ti y para tu familia. Fíjate, Carlos, otra que pudiera ser una segunda frustración. Suponte tú que te gradúas, ya sea en una universidad pública autónoma o ya sea en una universidad privada. ¿Qué haces? O sea, ¿a dónde vas? Si vas a la administración pública, oye, bueno, la situación también que registra la administración pública también es de decadencia como tal. Es el viejo concepto del administrador público es otro. Y te gradúas en una universidad privada, bueno, quizás si trabajas o te conectas dentro de esa filosofía de vincularse a los procesos de producción puedes hacer algo, pero no todos tienen la oportunidad y lo más probable es que luego de una reflexión decidas marcharte del país. Así es, así es. Lamentablemente, para Venezuela, ningún venezolano profesional universitario en este momento está pudiendo mantenerse a sí mismo y a su familia con el sueldo de su trabajo. Esto es estructural, esto digamos que es un transversal de todos los que tenemos una, como decimos cuando llenamos el impuesto sobre la renta, una situación laboral de dependencia. Eso te habla de entender que hay problemas mucho más graves que pasan por resolver grandes interrogantes del destino de Venezuela que lamentablemente creo y no veo motivación, ganas, voluntad en ningún actor dirigencial en este momento en Venezuela de quererlo resolver. Si lo centramos al mundo nuestro de los educadores, no puede entenderse que un maestro de escuela, un profesor de bachillerato, que consagra su vida a formar nuevas generaciones y a convertirse en un guardián del destino de Venezuela, esté ganando un sueldo en cualquier cosa entre 300 y 500 bolívares mensuales. Esto ya te habla de decisiones que trascienden al sector educativo y que si vamos a un número, y es el promedio de Sudamérica, un maestro de escuela debería estar ganando $958 mensuales en este país. Y aquí, 30 si acaso. Más o menos. Un poquito más. Sí, Un si acaso. poquito más. Mira, Carlos, vamos a hacer una pausa y vamos a retornar enseguida para seguir conversando de estos temas contigo. Estamos con Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, continuamos conversando con Carlos Calatrava. Bueno, fíjate tú, hicimos un panorama, me llama mucho la atención, el concepto es duro, ¿no? Sí. Estamos en una etapa terminal de la educación venezolana. ¿Y qué hacer? ¿Se puede rescatar? ¿Qué puede hacerse en ese sentido? Sí se puede rescatar. En una intervención que compartí con Mariano Herrera, los dos coincidimos que nosotros estamos por debajo de planta baja. El sistema educativo venezolano hasta ahorita como en el sótano 4, más o menos, ahí chapoteando en petróleo del subsuelo en el que nos estamos encontrando. En términos de gestión del sistema educativo y en términos de resultados, nosotros en la Escuela de Educación, a través de nuestro sistema de evaluación de conocimientos en línea, lamentablemente le informamos al país en el mes de octubre del año pasado que habíamos bajado casi 2 puntos sobre nuestro estudio anterior del año 19, donde nos estaba dando un promedio de los estudiantes de bachillerato de 9,44 puntos sobre 20, de una escala de 0 a 20. Sí. Lamentablemente eso bajó a 8,26 puntos en el área de matemática y a 8,47 puntos en el área de habilidad verbal. Entonces vendría a ser el promedio estándar. Que no hay ni profesores. Añadido, o como una causa para ese lamentable resultado, no tener docentes profesionales. Nosotros tenemos una regulación que viene desde el año 80, que quien está en un salón de clase enseñando en los niveles obligatorios tiene que tener un título de educador, llámese licenciado, llámese profesor. La emergencia ha generado que se estén incluyendo miembros de la comunidad que ni siquiera sean universitarios a trabajar en las escuelas venezolanas. En este libro, y me permito enseñarlo a cámara, que se llama De la urgencia a la necesidad, sintetiza una investigación donde tomamos como base la población escolar venezolana en este momento, que la contamos cerca a 11 millones de venezolanos. Siguiendo los datos del Instituto Nacional de Estadística,
Si no migráramos los venezolanos, nosotros seríamos alrededor de 33 millones y largo, casi 34 millones de venezolanos. Si descontamos los promedios de migración que tiene el ENCOVI, aunque nosotros en esta investigación también los calculamos, en Venezuela estaríamos quedando alrededor, números gruesos, largos, 28 millones de venezolanos, sí, de los cuales 11 están entre 0 y 18, que es población escolar. Estamos hablando de un tercio de Venezuela, que son jóvenes y niños entre 0 y 18 que deben ir a la escuela. ¿Y están incorporados? Lamentablemente no están todos, estamos cercanos a 3 millones, un poquito más, 3 millones y algo. Un déficit apreciable, de excluidos, ¿no, que no están, pero son excluidos naturales plenos. Nunca en su vida han pisado una escuela. A eso hay que sumarle alrededor de 100.000 varones, que es como lo vemos con la distribución por género, 100.000 varones que desertan por año escolar de educación media, o sea, para este año que está comenzando. ¿Llegan, por ejemplo, en promedio hasta qué año? ¿Tercer año, segundo? En cualquiera de los años de bachillerato. El pico es el pase de tercero a cuarto año de bachillerato, sí, que es donde se pronuncia un poquito más. Y obviamente tenemos los datos de Fe y Alegría de la escuela, que midió que el regreso a clases presenciales el año pasado contó con alrededor de 1 millón, 1,5 millones de niños y de muchachos de bachillerato que no se incorporaron a la escuela. Después del COVID. Entonces, si sumamos todo esto, estamos hablando de alrededor de 4 millones de jóvenes entre 0 y 18 años que no están en la escuela. Si no están en la escuela, están en otra cosa. Y ¿están o se fueron del país? Porque ese es están, porque cuando vemos la migración, tenemos un fenómeno muy terrible en Venezuela, yo diría que terrorífico, que es el niño dejado atrás. Sí. El niño dejado atrás es que papá y mamá migran, cruzan el Darién, verán qué es lo que hacen y dejan a los hijos encargados o bien con los abuelos o bien con los vecinos, que es lo que hemos encontrado en sectores populares, o bien con un padrino o con una tía lejana en alguna parte de Venezuela. Todo eso tendría que ver, porque hay vasos comunicantes, Carlos, con este horror, porque no tengo cómo calificarlo, del abuso sexual, sí, y todo eso. Tiene que ver. Sí, no, todo está conectado, tenemos que entender, y esto lo tenemos como casi que principio epistemológico, que todo es un sistema, todo está interconectado. Evidentemente, si no son hijos míos, no me duelen. Sí. Y si no me duelen, yo puedo cualquier barbaridad él, sí, y cualquier obscenidad, porque ¿para qué? Ahora, esta gente que no está escolarizada, más los que tenemos, literalmente tenemos que hacer algo con ellos. Y el hacer algo con ellos implica alrededor de una construcción de unas 19.000 nuevas escuelas que se sumarían a las 27.000 que ya existen en Venezuela, con el estado en las que tenemos, porque no todas las escuelas en Venezuela, y hablo por el 80%, que son las que dependen del Estado en los 3 niveles, sea el Estado nacional, las gobernaciones, sí, o bien las distritales o municipales, están al 100% de su capacidad. Entonces, incorporar estos 4 millones en la actual planta física no va a ser funcional. Entonces, mejorar es imposible. Mejorar nuestro sistema, hay que refraccionar estas escuelas, hay que construir 19.000 escuelas nuevas, eso está cercano, sí, a unos 300 millones de dólares más o menos construir estas escuelas. Ahora, la orden o en el momento de jerarquizar, yo a veces me pregunto, el Estado venezolano debe conocer esto, ¿verdad? Quienes son los responsables de la gerencia pública tienen que conocer esta situación, o por lo menos cree uno que conocen esta situación, y no son suficientemente sensibles para entender cómo el venezolano entró en un proceso de decadencia, cómo la educación, como tú mismo la calificas, está en etapa terminal. Gravísimo para un país. Mira, en el año 2014, hace ya 9 años, Héctor Rodríguez, el actual gobernador de Miranda, fue ministro de Educación. Hizo algo muy bueno como ministro, que hay que reconocerlo, que fue la Consulta Nacional por la Calidad de la Educación. Y esa consulta demostró mucho de lo que estamos señalando a la vuelta de 9 años, de 8 años. Los números estaban dando muy parecidos y fue una consulta abierta, democrática. Lamentablemente quedó ahí. No ha habido la creación de políticas educativas acordes a lo que ahí se encontró. Mira, antes de culminar, porque ya nos colocaron la musiquita de fondo, háblanos del Congreso del viernes. Nada, este viernes 27 de enero tenemos el 4º Congreso de Innovación Educativa en la UCAP, organizado por nosotros como escuela, coorganizado con la Fundación MMG, con patrocinio de EY Venezuela. Y ¿Dónde va a ser? En el aula magna de la UCAP. Ya tenemos registrados más de 600 personas. Es nuestro homenaje al maestro venezolano, maestro vilipendiado, maestro agredido, maestro desconocido y maestro golpeado hasta por la familia. Necesita ser abrazado y necesita ser reconocido. Quisimos que este congreso nos quedara cerca de la fecha del educador, porque hay una
Entendemos que está la protesta nacional de magisterio, la cual apoyamos y la cual reivindicamos, pero queremos invitarlos a este abrazo entre nosotros, este reconocimiento y este apoyo entre colegas que es súper necesario para comenzar a buscar puntos de encuentro. Yo sé que lo deberíamos haber hecho antes, pero tenemos que comenzar a buscar pequeñas islas de encuentros, de síntesis para reconstruir primero la educación y luego a Venezuela. Muchas gracias por toda la información que ofreciste hoy, Carlos. De verdad que es muy importante y te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Nos vamos a la pausa, al regreso de Arte y Espectáculos en lo Actual.